si el ángulo, ¿sí? Si el ángulo de inclinación del plano por el cual se desliza el cuerpo es igual a 0, la normal es igual al peso, pero ahora si el ángulo va aumentando, la normal es distinta del peso. La normal es igual a una de las componentes del peso. ¿Ok? Eso lo vimos cuando resolvimos este problema. Fíjate que la normal es igual a la componente en el eje oblicuo del peso en el eje Y. Mientras que la componente en el eje X del peso es igual a la masa por aceleración. ¿Ok? Hacíamos abstracción. ¿Cómo hacíamos un diagrama de cuerpo libre? Podíamos suponer que era igual a una caja que se deslizaba en un plano inclinado cuya inclinación era un determinado ángulo respecto a la horizontal. Y la resolución era la misma. Y nos habíamos quedado acá. Y decíamos que era importante definir cuál era el sentido positivo del movimiento. ¿Sí? El sentido positivo del movimiento. Y para eso usábamos una máquina de Atwood. En los sucesivos, jovencitos, yo solo voy a plantear el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y voy a plantear el dibujo de los vectores en los ejes cartesianos elegidos, y la resolución vectorial va a quedar para ustedes, jovencitos. ¿Ok? Si tienen alguna duda al respecto, vayan al video viejo. Ahí está resuelto cada uno de estos problemas con calmita. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, entonces fíjense, en una máquina de Atwood, en principio vamos a suponer que la polea, esta que está acá, voy a reducir y voy a dar desde acá. Tampoco funcionó. Ahora sí. En esta polea, ¿sí? Esta polea, vamos a suponer que tiene masa igual a 0. ¿Qué significa eso? Que esta polea no vamos a hacer diagrama de cuerpo libre sobre la polea, solamente la polea va a desviar la dirección de la cuerda, ¿sí? Y que la tensión en ambos lados, que se obtiene estos dos objetos, es la misma. Si supusiésemos que esta polea tiene masa, tendríamos que suponer que estas dos tensiones son distintas y tendríamos que tener en cuenta la resolución de este problema. ¿Qué está pasando en la polea? En principio vamos a suponer que la polea es ideal, masa 0, por lo tanto las tensiones son iguales. ¿Ok? Si tomamos diagrama de cuerpo libre en esta cajita, fíjate que hay una tensión hacia arriba y hay un peso debido a la masa hacia abajo, en la famosa M1G. ¿Sí? Como se está deslizando hacia arriba, esto se está moviendo así. ¿Sí? Se está moviendo así. Se está deslizando hacia arriba. La aceleración va en dirección ascendente, está en dirección hacia arriba. Ahora, si tomamos en cuenta la masa 2, vamos a poner en azul, ¿sí? La masa 2, fíjate que hay una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo, pero se está deslizando hacia abajo, por lo tanto, la aceleración va hacia abajo. ¿Qué supones? Es como si tuvieses una caja de masa M1, ¿sí? Sostenida por una cuerda de masa M2, sostenida por una cuerda o un cuerpo de masa M2, y ambos se están deslizando en esa dirección con esta aceleración. Eso es lo que estamos suponiendo. Solo que la polea está en medio y lo que hace es cambiar la dirección de la tensión. ¿Ok? ¿Eso está claro, jovencitos? Profesor, y de ahí debe inferirse que, o sea, como tal, entonces la M2 tiene más masa que la M1, ¿no? No, precisamente porque en algún momento esto llega a oscilar. Podemos decir que masa 2 es mayor que M1 si está deslizando de esa manera y se lo suelta desde el equilibrio. Perfecto, puedes decir eso. Pero vamos a ver cómo la
la aceleración depende de las masas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a plantear esto. Si vamos al tablerito, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra masa M1, y tenemos dos vectores. Tenemos uno, la tensión 1, o la tensión directamente, ¿sí? Y tenemos hacia abajo el peso mg, o M1G. Fíjate cómo está escrito el peso. Y usted va a decir, profe, pero si usted escribió al peso siempre como W. Bueno, también puedo escribirlo como M1G. Da lo mismo. Ponle el vectorcito ahí y ya. ¿Sí? M1G. Entonces, si la aceleración va hacia arriba, en el cuerpo 1, si A va hacia arriba, ¿sí? Entonces, yo puedo poner un par de ejes cartesianos acá y no me va a costar mucho, ¿sí? Y digo, bueno, el vector T1, ¿sí? El vector T, ¿sí? Va hacia arriba y el vector mg va hacia abajo. Estamos haciendo la misma técnica que hacemos siempre. Pregunta. Cuando hagas sumatoria de fuerzas, Fi igual masa por aceleración. Jovencitos, ¿tendré que descomponer en X y en Y? ¿O qué puedo suponer para agilizar la cosa? Solo en Y. Solo en Y, porque según lo que veo, las dos fuerzas tienen componentes en Y. Entonces, si la aceleración va hacia arriba, debo suponer que acá es positivo y acá es negativo. Como están en un solo eje, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. De manera que voy a escribir solamente T menos mg, mira que ya no le pongo vector, igual a ¿qué? A masa por aceleración. No le pongo vector y tengo que poner masa 1 y masa 1. ¿Ok? Muy bien. De la misma manera, yo debo suponer cuando dibujo, ¿sí? Dibujo el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para el otro cuerpo. Para el otro cuerpo. Pero fíjate, acá tengo que poner M2, ¿sí? Debo poner M2, y acá debo poner M2. Pero, ¿qué va a pasar con la aceleración en el otro cuerpo? La aceleración va hacia abajo porque el cuerpo está deslizando hacia abajo. ¿Sí? A. ¿Ok? Entonces, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Seguramente debo copiar este diagrama de cuerpo libre. Este.
¿Sí? Uy, aguacate. Sí. Ah, voy a pegar acá. No puedo moverlo. Tiene que usar dónde está la flechita, profe. ¿Sí? Pero antes se me ponía, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que esta T es lo mismo, pero acá, ¿sí? Acá debo poner M2, ¿sí? Acá arriba debe ser M1, ¿sí? Ahora, fíjense, la aceleración va hacia abajo y tengo que escribir para debo escribir una cuestión que tenga en cuenta hacia dónde. Ay, señor, del aguacate. Voy a conseguir una onda. Si desliza hacia abajo, ¿sí? Evidentemente debo suponer que acá arriba es negativo, ¿sí? Acá arriba es negativo y abajo es positivo. Negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está deslizando hacia abajo. Este cuerpo desliza hacia abajo, entonces la dirección hacia donde se acelera, vamos a suponer que es positiva. ¿Ok? Fíjate que acá arriba, el primer cuerpo desliza hacia arriba, entonces suponemos que es positivo hacia arriba. ¿Ok? En cambio, en el segundo cuerpo, desliza hacia abajo, suponemos que es positivo hacia abajo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces fíjate que acá vamos a escribir M2G menos T igual a masa 2 por aceleración. Entonces tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones, esta y la que está arriba, que tenemos que resolver. El problema nos pide encontremos la aceleración, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Ustedes cómo creen que podemos hacer? ¿Qué información tenemos a mano? Profe, vendría siendo la aceleración de la gravedad. No. ¿No? Bien, La aceleración del sistema. tiene razón. La aceleración, la gravedad, la tenemos a mano. ¿Las masas deben ser un dato del problema? Deberían. ¿Sí? Muy bien. Lo que nos pide el problema es que determinemos la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión de la cuerda sin peso. O sea, tenemos, las incógnitas son aceleración y tensión. Pero evidentemente debemos suponer que disponemos de la otra información. Sabemos cuánto vale M1, sabemos cuánto vale M2, sabemos cuánto vale G. No sabemos T ni A. ¿Ok? Entonces, fíjate qué voy a hacer. De acá, voy a despejar T. ¿T igual a qué? ¿Cómo despejo T? M por A. ¿Sí? ¿Qué tal si pongo así, mira? M1, ¿sí? A más G. ¿Te sirve? ¿Estás de acuerdo? Yo creo. ¿Sabe por qué? O Porque sea, pasa a sumar y saco factor común M1, me queda A más G. entonces va a ¿Sí? descomponer la T. Claro, y acá voy a acomodar la T de esta manera, mira, T, Entonces, ¿cómo quedaría si despejo T? A más G es igual a T sobre M1.
¿Estás seguro? Quizás. Fíjate que acá, ¿sí? Puedo despejar T de acá abajo, ¿sí? Y decir que M2, ¿sí? Es igual a ¿qué? G menos A. G menos A, muy bien. ¿Por qué? Porque M2 y A pasaron al otro lado a restar y T pasó a sumar, de ahí queda M2, G menos A. Entonces, fíjate, T acá igual a esto, T igual a esto. ¿Qué tal si junto las dos? ¿Sí? Si T es igual a T, M2, G menos A es igual a M1, G menos A. ¿Sí? M2, G menos A, G menos A, ¿sí? Es igual a M1, A más G o G más A, para ponerlo así emocionante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Jovencitos. Miren que Sí, esto es profe. matemática, esto es matemática, ¿sí? La física se terminó cuando le dibujé los diagramas de cuerpo libre, les expliqué por qué razón tomamos positivo hacia un lado, negativo hacia el otro. Ahí se terminó la física, esto es matemática. ¿Qué es lo que tenemos que despejar acá? Ah, Aceleración. fíjate que me queda M2G, ¿sí? Menos M2A. ¿Y eso es igual a qué? A M1G más M1A. ¿Sí? ¿Qué tal si paso todos los que tienen A de un lado y los que tienen G del otro lado? Este pasa a sumar y este pasa a restar. ¿Sí? Entonces acá te va a quedar G M2 menos M1. Y ahí se confirma lo que decía el compañero, que M2 debe ser mayor que M1 para que deslice en esa dirección. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar M1 a M1 más M2. O M2, si quieres ahí, más M1. ¿Están de acuerdo? Sí, deben estar de acuerdo. Entonces, despejo A igual a G, ¿sí? Por M2 más M1, ¿sí? Dividido, ¿qué cosa? M2 menos M1. Y ahí, fíjense la expresión de la aceleración, ¿sí? Suma de las masas, sobre el resta de las masas multiplicado por G. O sea, es una fracción de la gravedad. No puede ser nunca mayor a la gravedad. ¿Qué pasaría si M1 es mayor que M2? ¿Qué signo tiene la aceleración? Negativo. ¿Qué significa que va para el otro lado? A ver, le la pregunta al compañero que dijo que M2 siempre es mayor que M1. No siempre. Entonces, el signo de la aceleración va a depender del tamaño de las masas. ¿Ok? Una cosa que puede ser cierta es que M2 sea igual a M1. Se indetermina. ¿Sí? En otras palabras, debo suponer que la aceleración es cero. ¿Sí? Porque esta indeterminación, si M2 y M1 las cuelgo a los dos, va a quedar en equilibrio si es que no le doy una fuerza de impulsión. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué hago con esta A? Y eso yo no lo voy a hacer, me voy a cualquiera de estas dos. Me voy acá y reemplazo ahí, o me voy acá y reemplazo ahí. No lo voy a hacer
pero seguramente encontrarás, después de hacer el álgebra, encontrarás el valor de t. ¿Ok? Entonces, fíjate en esta cuestión que aprendimos de problema a dibujar correctamente la aceleración, porque en el siguiente problema, fíjate cómo va. Tengo un cuerpo, ya la mezcla de la polea con un cuerpo que desliza sobre un plano inclinado. Fíjate en M2, ¿sí? Está deslizando en esa dirección. Desliza en esa dirección, desliza hacia allá. Y M1 sube, ¿sí? Entonces, cuando hagas el diagrama de cuerpo libre, fíjate hacia dónde va la aceleración. ¿Qué vas a escribir acá? Vas a escribir T, ¿sí? Y no le pongas vector, porque es en una sola dirección. ¿Qué pasó? Si no le pongas vector, T menos M1G, ¿sí? Igual a M1A. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia arriba y luego considera que T es positivo. Pero fíjate ahora en el diagrama de cuerpo libre del que va plano inclinado y la aceleración va en esa dirección. Entonces, hay una fuerza de tensión hacia allá y una de las componentes del peso, pero en la dirección de deslizamiento, de la dirección donde se está desplazando. Fíjate cómo se escribe la componente del peso. Está la fuerza normal y está la otra componente del peso. Entonces, acá sí tienes que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué te va a quedar? La normal menos M2G coseno. ¿Por qué escribimos coseno? Porque el ángulo lo estamos tomando respecto del eje Profesor, Y. Sí, porque acá cuando dice T menos M1G lo igual a M1 por A. porque es la sumatoria. Mira, no me estás parando bola. La sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Es igual a masa por aceleración. Estamos exclusivamente con la segunda ley de Newton. Eso es lo que estamos haciendo en todo lo que hacemos. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, fíjate, si sumamos en Y, ¿tenemos componente en Y de la aceleración? ¿O la aceleración exclusivamente va en uno de los ejes? Evidentemente va en uno de los ejes. ¿Ok? Por lo tanto, fíjate que en Y, la masa por aceleración vale 0. No hay componente de aceleración. No se está desplazando en la dirección perpendicular al plano, sino se está desplazando en la dirección del plano. Cuando escriba la ecuación, esta es la ecuación en Y, ¿sí? Para este. Cuando escriba la ecuación en X, ahí sí debo igualar a masa por aceleración. Pero fíjate que si se desliza hacia allá, acá es positivo y acá es negativo. ¿Sí? Como acá supusimos que acá es positivo y acá era negativo. Entonces, si escribimos la ecuación en X, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener M2G seno, que es la componente del peso en la dirección del plano, ¿sí? Menos T, y ahí sí hay aceleración, masa 2 por aceleración. Entonces, fíjate que es 1, 2 y 3 ecuaciones que tengo que despejar, ¿sí? Acá te piden cuánto vale la aceleración y cuánto vale la tensión. ¿Cómo haré, jovencitos? Tendré que hacer un poco de álgebra, ¿ok? Un poquito de álgebra. Por ejemplo, a mí se me ocurre despejar T en estas dos, hacer como hice el problema anterior, ¿sí? Y despejar A, ¿sí? Me va a ayudar, ¿sí? Porque puedo calcular
Nada, no puedo calcular nada. Está bien, está perfecto porque sé cuánto vale las masas, ¿sí? Y ya. Me va a quedar en función del ángulo. ¿Ok? Vamos al siguiente. Fíjense que ya sabemos cómo dibujar fuerzas de tensión, sabemos dibujar el peso, sabemos dibujar la normal, ¿sí? Y nos falta incluir algo que siempre vamos a tener y que nosotros lo estuvimos haciendo cuando dibujamos la normal, porque cuando vimos acción y reacción, la normal era la reacción de la superficie cuando el peso comprimía la superficie. ¿Qué pasará si tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre cuando dos objetos están deslizando sobre una mesa, ¿sí? Y están en contacto? Fíjate cómo dibujo. Sobre el cuerpo primero de masa M1, fíjate que hay una fuerza que lo empuja hacia la derecha, ¿sí? Pero el cuerpo M2 se resiste a que M1 pase a través de él. Entonces hay una fuerza de acción del cuerpo M2 sobre el cuerpo M1 que se dibuja en contra del cuerpo M1. Y por supuesto está la reacción normal de la superficie y está el peso. Fíjate, son, ¿qué cosa? Son 4 fuerzas. Fíjate sobre el cuerpo M2. Sobre el cuerpo M2, ¿qué va a estar? Va a decir, voy a dibujar esta fuerza F. No, mentira, porque esa fuerza F solamente está ejercida sobre el cuerpo M1. Lo que sí yo sé es que el cuerpo M1 ejerce una fuerza de reacción sobre el cuerpo M2, ¿sí? Dibujada de esta manera, así. Y también tenemos el consabido peso de la caja y la reacción normal del piso. Fíjate, es importante saber qué fuerzas, para armar el diagrama de cuerpo libre, la pregunta que uno tiene que responder es, ¿qué fuerzas actúan directamente sobre mi objeto que estoy estudiando? Si yo tomo solamente este cuerpito, sí voy a tener esta fuerza F que está actuando sobre él, la fuerza de reacción y la normal y el peso. Pero si tomo este cuerpito, fíjate que esta fuerza no está actuando sobre él. Esta fuerza actúa sobre él a través de la fuerza de reacción del cuerpo M1 sobre el cuerpo M2. Por eso solo se dibuja esta fuerza. Y sabemos que estas dos tienen que ser iguales en tamaño, porque son acción y reacción. Y fíjate que están aplicadas en distintos objetos que están en contacto, que están interactuando. Pero con distintos signos, no. Con distintos signos, por supuesto, tienes razón. Si supones que esto es positivo, ¿sí? Esto será negativo. Ahora, yo pongo mi signo de duda en cuanto al signo porque no sé hacia dónde están acelerando. Si está acelerando los dos hacia allá, ¿sí? La aceleración de los dos es hacia allá. Tienes razón, este es positivo y este es negativo, ¿sí? Pero ¿qué tal si estén acelerando hacia el otro lado? Este será negativo y este será positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Fíjate acá, ¿sí? Supón, ¿sí? Supón que está acelerando en aquella dirección ya que esta fuerza está empujando. Fíjate cómo vas a escribir. En este cuerpo, ¿sí? En este cuerpo, fíjate. Si es positivo hacia allá, si es positivo hacia allá, voy a borrar esto como para que no confunda. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar los signos. ¿Sí? Voy a dejar esto ahora. ¿Sí? Supón que la aceleración vaya de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, acá las ecuaciones que vas a plantear siempre se basan sumatoria de fuerzas sobre cada cuerpo igual a masa por aceleración. Siempre vamos a hacer eso. Siempre. Entonces, sobre este cuerpo, si queremos aplicar esto, me conviene escribir la misma, pero en ambos ejes cartesianos. Fíjate que en el eje X voy a tener F
¿sí? Menos P21, ¿sí? Y eso va a ser igual a M1 por A, porque la A va para allá. Suponemos que es positivo así y es negativo así. Por eso tiene signo menos, P21. ¿Ok? Eso en el eje X y M1 por A porque A es horizontal. Si pongo N1 menos W1, fíjate que a W1 ya no lo estamos escribiendo como... Eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué razón pongo igual a 0, jóvenes? Porque el peso y la normal, no hay, como el eje inclinado en cero, son iguales. Son iguales porque no hay componente de aceleración en la dirección vertical. No se está moviendo verticalmente, se está moviendo horizontalmente. La única aceleración es horizontal, por eso va igual a 0. No hay aceleración vertical. ¿Ok? De la misma manera, fíjate en este. ¿Sí? Si se está moviendo hacia allá, hacia acá es positivo y hacia acá es negativo. ¿Sí? Entonces en X, ¿qué me va a quedar? La única que me queda es menos P12, perdón, más porque está apuntando hacia el otro lado, ¿sí? P12 igual a masa 2 por aceleración. Fíjate, hay una sola fuerza en X, no hay varias fuerzas, una sola fuerza. Esa fuerza es igual a la masa 2 por la aceleración. Y en Y, ¿qué voy a tener? N2 menos W2 igual a 0 por la razón que no se está deslizando en la dirección Y. Entonces ya tienes 4 ecuaciones para resolver y según los datos que te den, ¿sí? Vas a poder encontrar la aceleración y vas a poder encontrar, ¿sí? La magnitud de P1, P12 o P21 que son iguales. Hemos dicho que estas dos son iguales en tamaño pero de signo distinto. ¿Ok? ¿Está claro eso? Bien. Y entonces entramos a la última parte, fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción es importante, jovencitos, porque está presente en cada acción nuestra y nos permite interactuar con el medio. ¿Quién de ustedes sabe hacer el paso caminante lunar? Carolina, el paso caminante lunar. ¿Quién sabe hacer el paso caminante lunar? ¿Cuál es el de Michael Jackson? El de Michael Jackson. Ese. ¿Quién sabe hacer? Carolina. ¿Y dónde está Sequiaro? Aquí, Háblame, profe. David. ¿Qué tal, David? Sí, profe. El paso caminante lunar. No sé, profe. Yo no lo voy a hacer. Sequiaro. Es que me siento un poquito raro hoy. Y el resto, ¿alguna vez vio ese paso? Fíjense, ¿qué pasaría si es que no hubiese fuerza de fricción entre sus zapatos y el piso? ¿Sería posible caminar, ir por la calle? No. No. Evidentemente, la fuerza de fricción, ¿sí? Es el producto, ¿sí? De la interacción de las rugosidades de las dos superficies, porque cuando hablamos de fuerza de fricción, necesariamente es una fuerza de contacto entre dos superficies, ¿sí? Supónganse que no toda superficie es perfectamente lisa. Tú cuando caminas sobre hielo, evidentemente estás trabajando con una superficie lisa, pero aún así tienes agarre. ¿Qué será ese agarre? ¿Cómo describirían La agarre? fricción. O fuerza de rozamiento. No sé. Claro, el agarre, fíjate que cuando compras un par de neumáticos para ponerlos a tu carro,
¿sí? Te dicen, estos neumáticos tienen tal agarre. Y entonces tú sabes bien que esos neumáticos pueden trabajar bien en determinada superficie, no en todas. O cuando yo juego al fútbol, yo soy un número 9 temible. ¿Sí? En mis tiempos era temible porque ayudaba al equipo contrario, generalmente. Y la cuestión es que cuando hacía un gol y jugaba en cancha oficial, esa cancha estaba bien regada, ¿sí? Estaba muy bien regada. Y entonces, cada vez que hacía un gol, festejaba haciendo el avioncito. Me tiraba de pecho al piso, iba deslizando, tirando agua para todos lados. ¿Sí? Pero eso es en cancha sintética. ¿Qué pasará si, perdón, en cancha bien regada de césped? ¿Qué pasa si juego en cancha sintética? Y si hago el mismo festejo, ¿qué pasará? Que vas a quemarte. Me voy a Da raspar un menos poco. recorrido. O en Claro, pavimento es peor. Recorrido. me voy a raspar un poco y el recorrido es menor que el antes. Ahora, imagínate que vaya a jugar a la cancha del Sevillar. ¿Cómo quedo? Aparte de sucio, Aparte pues, de sucio, no se quedo mueve. clavado en el piso, no voy a deslizar nada. Entonces, la fuerza de fricción tiene que ver con eso, con la calidad del terreno, ¿sí? La calidad de las dos superficies que están en contacto. Imagínate el pecho y la superficie de la cancha, ¿sí? Entonces, esa interacción, ¿sí?, se denomina fuerza de fricción y existen dos tipos de fuerza de fricción. Una se llama fuerza de fricción estática, cuando el cuerpo está en equilibrio, ¿sí?, y voy ejerciendo fuerza sobre ese cuerpo para sacarlo del equilibrio. La fuerza estática, de fricción estática, funciona desde que el cuerpo está en equilibrio hasta el punto en que rompe su equilibrio, donde la fuerza de fricción estática es máxima. Ahora, cuando el cuerpo ya se está moviendo, existe también fuerza de fricción, pero esa fuerza de fricción se llama fuerza de fricción dinámica. ¿Sí? En la semana que viene vamos a ver con mucha calmita, ¿sí?, con más ejemplos al detalle qué es esta fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, en un cuerpo en particular, si yo estoy alando el cuerpo hacia la derecha con una determinada fuerza F, siempre debo dibujar hacia la izquierda una fuerza de fricción. Entonces, fíjate que este cuerpo todavía no se está moviendo, está en equilibrio y voy aumentando esta fuerza, de manera que la fuerza de fricción impide que este cuerpo deslice hacia la derecha, esta fuerza de fricción. ¿Okay? Están las consabidas fuerza normal y la fuerza peso. Entonces, si está en equilibrio, fíjate que la fuerza menos la fuerza de fricción, ¿sí?, es igual a 0. Está en equilibrio, ¿sí? Y el peso, la normal menos el peso, es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando está en equilibrio, existe esta fuerza que se llama estática. ¿Qué pasaría si esto se está moviendo? ¿Sí? Entonces, la fuerza de fricción se llamaría fuerza de fricción dinámica o cinemática. ¿Sí? Fuerza de fricción cinemática o fuerza de fricción dinámica, que son dos sinónimos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hacemos para calcular esa fuerza? Usamos, ¿sí?, un diagrama donde graficamos la fuerza de fricción en función de la fuerza horizontal que está estirando o que está intentando mover al cuerpo. Cuando esto está en equilibrio, la fuerza, como vimos anteriormente, ¿sí?, fíjate que la fuerza, ¿sí?, va a ser igual a la fricción estática. Voy a borrar acá, me salió una cosa rara. ¿Sí? A la fuerza de fricción
estática. Entonces, cuando vamos a analizar eso, fíjate, si esta fuerza no hace que este cuerpo rompa el equilibrio, si esta fuerza es insuficiente para que esto rompa el equilibrio, fíjate que la fuerza de fricción estática es igual siempre a la fuerza que estoy haciendo sobre el cuerpo. Y esa fuerza de fricción va creciendo linealmente porque ambos son iguales, ¿sí? En cada punto esto se cumple, que la fuerza es igual a la fuerza de fricción estática. Pero llega un momento en que el cuerpo empieza a moverse. En este puntico, ¿sí? Logro la fuerza de fricción máxima, la fuerza de fricción estática máxima. Y la voy a expresar como un coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal, ¿sí? La fuerza máxima, ¿sí? Cuando rompe el equilibrio, va a ser igual a un coeficiente estático de fricción multiplicado por la normal. Y esto es un vector. ¿Cómo dibujo ese vector? Así, siempre contrario a la tendencia de movimiento. Cuando se está moviendo, ¿sí? Ya hablamos de fuerza de fricción cinética o cinemática y siempre va a ser igual a un coeficiente, ¿sí? de fricción dinámico por la normal. Este coeficiente es un coeficiente menor que 1, ¿sí? Está en tabla para distintas combinaciones de superficie. Los dos coeficientes aparecen en tabla. Entonces, la fuerza de fricción cinemática o dinámica va a ser igual a un coeficiente cinemático de fricción por la normal. De esas dos formas calculamos la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, fíjense que cómo obtenemos, ¿sí?, el coeficiente, experimentalmente el coeficiente de fricción. Simplemente ponemos un plano inclinado, ¿sí? Ponemos un plano inclinado y lo vamos inclinando hasta que se empieza a mover. Entonces, en ese plano inclinado, a esa inclinación, a ese ángulo, se rompió el equilibrio, ¿sí? Algunas características de la fuerza de fricción, ¿sí? Siempre se oponen a la fuerza aplicada, siempre se oponen a la tendencia de movimiento, ¿sí? Siempre. Los valores de los dos coeficientes dependen de la naturaleza de la superficie, ¿sí? Siempre son el coeficiente de fricción cinético siempre es menor, fíjate, por la forma, ¿sí?, en que, que está dibujado, este coeficiente de fricción cinética siempre es menor al coeficiente de fricción estática cuando rompe el equilibrio, ¿ok? Ahora, una cosa importante, los coeficientes de fricción son independientes del área de contacto entre las superficies. Es lo mismo tener dos superficies con esta área de contacto o dos superficies con esta área de contacto. Esos coeficientes son independientes son característicos solo del par de superficie, no importa el área de contacto. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir un coeficiente de una fuerza de fricción en un problema en particular? Fíjate que acá estamos dibujando más fuerzas en un mismo problema. Primero habíamos comenzado que teníamos el peso y teníamos la normal, ¿sí? Teníamos nuestra caja, así deslizando. La tendencia de deslizamiento es hacia allá. ¿Sí? Voy a borrar esto. Tenemos la caja y tiende a moverse hacia allá, ¿sí? Tiende a tener aceleración en esa dirección. Entonces, ¿qué dibujo? Dibujo la normal. Dibujo el peso. Dibujo el peso. ¿Ok? Y hasta ahí era suficiente. Pero ahora, como tengo en cuenta la fricción entre la superficie inferior de la caja y el plano, debo dibujar una fuerza de fricción en esa dirección. El problema me dirá si esta fricción es estática o es dinámica, ¿sí? Entonces, el método que yo uso, fíjate,
para encontrar, por ejemplo, el coeficiente de fricción estática, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Sí? Voy a suponer que esto está quieto y que en última instancia empezó a moverse. Entonces voy a tener que la normal, ¿sí? Menos mg en y es igual a 0. ¿Sí? Y voy a suponer que la fuerza de fricción, ¿sí? Perdón. Que la fuerza de fricción, fíjate que le pongo signo negativo porque hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser negativo porque tiende a moverse en esa dirección. Más mg en x es igual a 0. Pero, hey, fíjate que esta f yo la tengo que reemplazar por un coeficiente de fricción estático por la normal. Y me preguntarás, ¿de dónde saco la normal? La saco de acá. La normal es igual a ¿qué? A mg en y. ¿Sí? Entonces, si reemplazo eso acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener el coeficiente de fricción estática, ¿sí? Por la normal, pero la normal es mg en y. ¿Ok? Más mg me salió muy pequeñita la... mg en x es igual a 0. ¿Sí? mg en x igual a 0. Si yo despejo, ¿sí? Si yo despejo, esto tiene signo menos. ¿Sí? Si yo despejo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el coeficiente de fricción estático es igual a ¿qué? Fíjate cómo me queda. Bien, fíjate que mg, ¿sí? En x es mg seno, o sea, este es mg en x. Y este es mg en y. ¿Sí? Bien, fíjate, ¿qué pasa cuando reemplazo las expresiones ahí? ¿Qué va a pasar, jovencitos? Jóvenes, ¿Dónde? ay, si reemplazo esta expresión acá en lugar de mgx. Y reemplazo esta expresión en lugar de mgy. Fíjate que simplifico mg porque aparece repetida y acá aparece tangente. Seno sobre coseno es tangente. Tangente del ángulo. Entonces, qué fácil, mira. En definitiva, el coeficiente de fricción estático cuando rompe el equilibrio, el máximo coeficiente para la fricción estática máxima, el coeficiente de fricción vale tangente del ángulo. ¿Sí? ¿Qué hago? Voy a colocar mi caja teniendo en cuenta que esto se cumple siempre y voy subiendo el plano, voy inclinándolo más. Cuando rompe el equilibrio, sé que el coeficiente de fricción estática, ¿sí? Máximo, para la fuerza estática máxima, vale tangente de ese ángulo. Muy bien. Perfecto. Y para medir el coeficiente de fricción dinámico, ¿cómo haré?
Esto se llama, cuando pasa esto, se llama ángulo crítico. ¿Sí? La tangente del ángulo crítico es cuando empieza a moverse eso, el coeficiente de fricción. Hey, cuando cuando se está moviendo, ¿sí? Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Esto igualar a 0, pero esto igualar a masa por aceleración. Y resuelvo de nuevo, pero acá tengo dos problemas. Saber cuánto vale la aceleración. Tengo que medir la aceleración para encontrar el coeficiente dinámico. ¿Ok? Entonces, fíjate, de nuevo, más de lo mismo. Y ya no me falta poco para terminar. Me falta poco para terminar. ¿Qué hora es? 10 minutos. Me faltan 3 minutos. Faltan Falta 3 3. minutos. Bueno, planteo el diagrama de cuerpo libre para esto, ¿sí? Fíjate, tengo este problema. Un cuerpo, una fuerza en diagonal y está deslizando así. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué voy a poner? Si acá es positivo para este cuerpo y acá es negativo, T menos, ¿sí? M2G igual a masa 2 por aceleración. ¿Estamos bien? En cambio acá debo descomponer, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo la normal más la componente de esta F en la dirección Y, F seno del ángulo, y menos el peso. Y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está deslizando en dirección vertical. En dirección Y voy a tener la componente de este. F coseno. ¿Sí? Y tengo, ¿qué cosa tengo? La tensión, ¿sí? Y tengo la fuerza de fricción. Y esta vez es cinética. O sea, la fuerza de fricción cinética va a ser el coeficiente cinético de fricción por la normal, siempre. Y eso es igual a M1 por aceleración. Entonces, son tres cosas para resolver. ¿Sí? Lo que sigue, ¿sí? Ya no hay tiempo, ¿sí? Es torque. Y el torque lo vamos a tener en cuenta cuando tengamos rotaciones, ¿sí? Acá había preparado un ejemplito, pero como el tiempo no va... por favor, vean la vieja clase, sobre todo este ejemplito del torque, ¿ok? Muy bien. ¿Qué hora es? 9:59, profe. Falta 1. 9:59. Bien, miren, descubrí cómo tomar asistencia sin abrir la lista. Ya saben, ¿no? ¿Cómo es? Nada. No, profe. Dime por fin. Profe, Sí. discúlpeme, profe, se me había ido la luz. No importa. Mira, voy acá, fíjense lo que estoy haciendo, voy acá y digo descargar lista de asistencia, clac, y ya está tomado. Sé que va a haber 19 personas presentes, ¿ya? Si acabo, no, que yo estuve, nada, no, mentira, es lo que dice el sistema y ya, así me evito problemas. De nuevo lo voy a bajar y de nuevo, para tener 3 veces. Muy bien, jovencitos. Dejamos de grabar acá.